Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sorpresas y buenas noticias. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de uno de esos momentos que, cuando suceden, paralizan el mundo del espectáculo, especialmente cuando involucra a una de las estrellas más grandes y deseadas del momento. Y sí, hablo de nadie más ni nada menos que de nuestro querido Can Yaman. Prepárense porque la noticia es gorda. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo, activen la campanita para no perderse nada de lo que se cuece por aquí. ¡Vamos allá! Como saben, Can Yaman es un fenómeno. Su carisma, su talento, su innegable atractivo físico, lo han catapultado a la fama mundial. Lo hemos visto conquistar pantallas con personajes que nos roban el aliento, y fuera de ellas, su vida personal siempre ha sido un foco de atención constante. Cada uno de sus movimientos, cada relación, cada declaración, es analizada al milímetro por sus fans y por la prensa. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de una de esas ocasiones en las que Can ha decidido dar un golpe sobre la mesa, mostrando algo que ha dejado a todos atónitos y, sobre todo, muy confundidos. Porque a veces la realidad supera con creces a la ficción, ¿verdad? Imaginen la escena, una alfombra roja, flashes por doquier, murmullos de expectación. Can Yaman, impecable como siempre, hace su entrada triunfal. La prensa, ávida de una exclusiva, lo rodea, lanzándole preguntas sobre sus proyectos, sus próximos pasos, quizás sobre algún rumor que esté circulando. Y de repente, en medio de ese torbellino de preguntas y flashes, Can hace algo completamente inesperado. Un gesto que detiene todo. Saca de su bolsillo un documento. Y no es una simple tarjeta, no. Es un certificado. Un certificado que, ante la mirada incredulita de los presentes, se revela como lo que es, un certificado de matrimonio. Sí, han oído bien. Un certificado de matrimonio. La reacción fue, como se pueden imaginar, inmediata y masiva. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados, las cámaras se enfocaron con aún más intensidad, y las preguntas cambiaron drásticamente de tema. ¿Con quién, Can, cuando ha pasado esto, es verdad? La sorpresa era palpable. Porque hasta ese momento no había habido ningún anuncio oficial, ninguna pista, ningún rumor firme que apuntara a que Can Yaman estuviera casado. Y de repente ahí estaba la prueba, en blanco y negro, ante los ojos del mundo. Ahora, para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos recordar un poco el contexto. Can Yaman ha tenido varias relaciones mediáticas conocidas, pero ninguna que hubiera llegado a este punto de forma tan repentina y sin previo aviso. Siempre ha habido mucho misterio alrededor de su vida amorosa, y eso solo ha alimentado aún más el interés de sus seguidores. Cada vez que se le vinculaba con alguien, las redes sociales explotaban, los medios de comunicación dedicaban portadas enteras, y sus fans debatían apasionadamente si esa pareja era la definitiva. Y ahora, este certificado. Lo fascinante de esta situación es la forma en que Can decidió revelarlo. No fue a través de una exclusiva pactada, no fue una filtración misteriosa. Fue una decisión activa, un acto deliberado de mostrar la verdad. Y eso, para muchos, es una señal de madurez y de querer controlar su propia narrativa. En un mundo donde todo se filtra, todo se rumorea, tener la valentía de presentar la evidencia de tu propia vida, de tu propia felicidad, delante de todos, es algo digno de admirar. ¿Y quién es la misteriosa mujer que ha conquistado el corazón de Can Yaman y ahora comparte su vida legalmente con él? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La prensa ha estado haciendo su trabajo de detective, intentando unir las piezas. Se han barajado muchos nombres, se han especulado muchas identidades. Sin embargo, hasta la fecha de este vídeo, la identidad de la esposa de Can Yaman sigue siendo, en gran medida, un misterio para el público general. Y aquí es donde entra el juego la intriga. ¿Es alguien del medio pero discreta? ¿Es alguien fuera del foco mediático protegiendo su privacidad? Las teorías son infinitas. Algunos apuntan a relaciones pasadas que podrían haber resurgido y culminado en matrimonio. Otros sugieren que se trata de una relación totalmente nueva, que ha avanzado a pasos agigantados. Lo cierto es que Can ha mantenido esta faceta de su vida bajo un hermetismo absoluto, y eso solo aumenta las ganas de saber más. Podemos imaginar las conversaciones privadas, los momentos íntimos que han llevado a esta decisión, decisiones que nadie más que ellos dos conocen en su totalidad.
La prensa, al ver el certificado, se lanzó de inmediato a buscar detalles. ¿Qué decía exactamente? ¿En qué fecha se celebró la unión? ¿En qué país? Cada palabra, cada fecha en ese documento se convirtió en objeto de análisis. Y aunque los detalles específicos pueden haber sido revelados en ciertos medios, la verdadera esencia de la noticia, la sorpresa de la unión en sí misma, es lo que ha calado más hondo en el público. Podríamos pensar en las implicaciones de esto para la carrera de Can Yaman. ¿Cómo afectará esta noticia a su imagen de soltero codiciado? ¿Será visto de manera diferente por sus fans? Honestamente creo que la mayoría de sus seguidores genuinos lo que desean es verlo feliz. Y si esta unión lo hace feliz, entonces apoyarán su decisión. De hecho, para muchos el hecho de que haya elegido formalizar su relación, y de hacerlo de una manera tan contundente, es una prueba de la seriedad y profundidad de sus sentimientos. Este gesto de mostrar el certificado no fue un simple descuido, fue un statement. Fue una forma de decir, esto es real, esto es importante para mí, y estoy listo para que el mundo lo sepa, a mi manera. Y esa manera es precisamente lo que ha cautivado a tantos. No se escondió, no esperó a que la noticia saliera a la luz de forma accidental. Tomó el control. Imaginen la cara de los paparazzi, que esperaban una pregunta sobre su próxima película, y de repente se encuentran con un certificado de matrimonio. Debió ser un momento de pura adrenalina para ellos, la primicia del año. Y para nosotros los espectadores es un recordatorio de que por mucho que sigamos la vida de las celebridades, siempre hay capas de intimidad que solo ellos deciden compartir. La forma en que esta noticia se ha desarrollado es fascinante desde un punto de vista de la comunicación. En la era de la información instantánea, donde cada segundo cuenta y cada detalle se amplifica, Can Yaman ha demostrado que todavía se puede crear un misterio intrigante. Ha jugado con las expectativas y ha dado un giro inesperado que ha dejado a todos especulando. Este acto de mostrar el certificado también nos habla de confianza. Confianza en sí mismo, confianza en su relación, y quizás, una forma de poner fin a especulaciones y rumores infundados. Al presentar la prueba, Can está cerrando puertas a la imaginación descontrolada y abriéndolas de una nueva etapa de su vida. ¿Y qué viene ahora? Pues esa es la otra gran pregunta. Con esta revelación, la atención se redobla. Ahora no solo queremos saber quién es su esposa, sino también cómo es su vida de casados, cómo equilibran sus carreras, si planean tener hijos. La curiosidad es insaciable. Y Can Yaman, con su carisma, sabe cómo mantenernos enganchados. Este evento nos enseña mucho sobre cómo las celebridades manejan su vida privada en el ojo público. Algunos optan por la transparencia total, compartiendo cada detalle. Otros prefieren construir un muro de privacidad a su alrededor. Can Yaman, en este caso, parece haber encontrado un equilibrio. Ha mantenido su vida sentimental en secreto, pero cuando ha sentido que era el momento adecuado, ha decidido dar un paso adelante de una manera muy directa y visual. Reflexionando sobre todo esto, la sorpresa de Can Yaman mostrando su certificado de matrimonio a la prensa es más que una simple noticia de celebridades. Es una muestra de control personal, de valentía al revelar una parte íntima de su vida, y de la intriga que siempre rodea a las estrellas que admiramos. Ha demostrado que a pesar de ser una figura pública, su vida personal es suya para decidir cuándo y cómo compartirla. Y eso, sin duda, añade una capa más a su ya fascinante personalidad. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Un momento que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y que sigue generando un sinfín de preguntas. La sorpresa de Can Yaman no ha sido solo la revelación de su matrimonio, sino la manera audaz y directa en que lo ha hecho. Ha demostrado que a veces un simple papel puede decir más que 1000 palabras y detener, por un instante, el vertiginoso ritmo de la fama. Hemos explorado la magnitud de esta sorpresa, el contexto en el que ha ocurrido, y la intriga que sigue rodeando la identidad de su esposa. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con vidas complejas, decisiones importantes y momentos personales que eventualmente desean compartir. Y en el caso de Can Yaman, esa decisión ha sido sorprendente, audaz y, sin duda, digna de ser contada. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la reciente y sorprendente noticia de Can Yaman. Ha sido un placer compartir esta información y mis reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta revelación?
¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser la afortunada esposa de Khan? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para este canal. Y si les ha gustado el vídeo y lo han encontrado intrigante, no olviden darle un buen me gusta, que eso nos anima muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Khan, llaman a que la noticia se corra. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.